Solución de ecuaciones no lineales utilizando el método de la falsa posición. El método de la falsa posición o regula falsi es un método que utiliza la misma expresión del método de la secante, con la diferencia de que cambia la nominación de los subíndices. En el método de la secante se utiliza x0, x1 y acá se utiliza x derecha, x izquierda. Una particularidad casi siempre con referencia a la literatura es de que estas ecuaciones o esta ecuación puede expresarse de diferente manera simplemente haciendo el trabajo algebraico correspondiente. Para poder seguir la secuencia de pasos, vayamos a plantearnos un determinado problema. Y como es necesario, cuando se tiene un problema a resolver, es necesario verificar si se cumple con las 4 condiciones de un enunciado para que el problema sea fácil de resolver. Primero, verificar si es que el problema tiene un error. En nuestro caso nos están indicando un determinado error de cálculo. Segundo, valor inicial. El enunciado no nos proporciona esa información, motivo por el cual nosotros tendremos que determinar o asumir esos valores. Tercero, método. Claramente nos dice que debemos resolver por el método de regula falsi. Y finalmente, la ecuación. Como nos proporciona la ecuación, entonces podemos señalar de que este problema está en un 50% resuelto. Para resolver un problema por el método de regula falsi, o también denominado de la falsa posición, en principio, antes de poder seguir la secuencia de pasos, es importante realizar una representación gráfica. La importancia de la representación gráfica es para ver si es que la ecuación corta el eje de las x. Como en este caso corta en 3 puntos, por lo tanto podemos señalar que sí tiene una solución real, motivo por el cual podemos utilizar el método correspondiente. Y la secuencia de pasos a seguir sería el siguiente. Primer paso. Como todo método numérico, señala de no conocerse asumir un valor del error. En nuestro caso, el enunciado nos proporciona el error, así es que no tenemos que asumir nada y solamente señalamos de que vamos a encontrar la solución con el error de 10 a la menos 4. Segundo paso, determinar los valores iniciales de x izquierdo y x derecho, los cuales deben cumplir un determinado condicionante o una determinada condicionante. Para esto nosotros podemos recurrir en algún caso a una representación gráfica y como en este caso estamos viendo, existe una solución en este sector, también tenemos una posible solución o tenemos una solución en este punto y finalmente una otra solución en 2.5 y 3. Pero si nosotros no contásemos con la parte de una representación gráfica, podemos realizar una tablita en la cual nos va a permitir también hacer el mismo trabajo. ¿Qué es lo que buscaríamos? Justamente un cambio de signo. Es decir, nosotros asumimos valores de x, calculamos los valores de f de x y lo que vamos a ir a buscar es dónde existe un cambio de signo. Como en este caso pasa de positivo a negativo entre 1 y 1.5, entonces nosotros señalamos de que en este sector o en este intervalo existe una solución. Lo mismo ocurre entre 2.5 y 3. Existe un cambio de signo, motivo por el cual podemos señalar que existe una solución. Asumimos para la solución del problema que x izquierdo es 2.5 y x derecho es 3. Cabe recalcar de que cuando estamos asumiendo los valores de x izquierdo y x derecho, el x derecho, el valor del x derecho, siempre es un valor donde la función es positiva. No importa que tengamos al revés, como en este caso, el x derecho también tendría que ser el valor positivo y el x izquierdo siempre resulta ser el valor negativo de la función.
Tercer paso, señala, evaluar la función f de x izquierdo y f de x derecho. En nuestro caso, de acuerdo a la tablita, no es necesario realizar esa tarea, pero de ser necesario, nuevamente realizamos la misma tarea y determinamos los valores correspondientes. Con esta información ya podemos continuar con el proceso correspondiente. Cuarto paso. El cuarto paso señala determinar el próximo valor de x utilizando la ecuación. Como conocemos el valor de x izquierdo, el valor de x derecho, la función evaluada en el punto x izquierdo y en el punto x derecho, automáticamente podemos encontrar el próximo valor. Nuevamente viene una interrogante, de decir si este valor que hemos determinado ya es la solución, para lo cual debemos recurrir al quinto paso, que dice determinar si se alcanzó la convergencia utilizando el criterio. Acá nuevamente utilizamos el criterio de la función, es decir, evaluar la función en el nuevo punto determinado. Y como podemos acá observar claramente el valor que se tiene es de menos 0.18, que está muy alejado al error que nosotros hemos señalado, que es de 10 a la menos 4, lo cual nos lleva al sexto paso. El sexto paso dice, de no cumplir con el criterio especificado, es decir, en nuestro caso la evaluación de la función en ese punto, se debe repetir el proceso desde el paso 3, pero se debe tomar estas consideraciones. Si la función evaluada en el punto xm es mayor a 0, entonces el que se va a cambiar es el punto de x derecho, es decir, x derecho asume el valor de xm. Pero si la función evaluada en el punto xm es menor a 0, entonces el punto que se modifica es el punto de x izquierdo. Haciendo esas tareas, nosotros podemos ver que como hemos evaluado y la función resulta ser negativo, por lo tanto, estamos justamente en el inciso B, que nos dice que la función es menor a 0. Luego, el valor que se va a modificar es el x izquierdo que asume ese valor. En otras palabras, vamos a repetir el proceso tomando como valor del x izquierdo al valor de 2.58204 y el x derecho igual a 3.